Sí, bueno, mira, Honduras ha venido hablando de reformas electorales desde hace muchos años. En la década de los 60, 70, hubieron algunas reformas que no precisamente nacieron en el contexto del Congreso Nacional, sino que fueron unas reformas más promovidas por los presidentes de turno por decretos ejecutivos. Eh, Esas reformas iban un poco orientadas a las formas de gobierno y sobre todo a la periodicidad de los gobiernos, hasta que cerca de la década de los 80, después de un golpe de Estado, los militares asumen el poder en Honduras y gobiernan durante unos años. Y ahí es donde ya realmente se habla de un proceso democrático per se en Honduras, cuando después de una negociación con las Fuerzas Armadas se decide ir a una Asamblea Nacional Constituyente y construir la nueva constitución que es la vigente hasta la fecha, en 1982. Parte de lo que se buscaba en ese proceso era tratar de solventar los problemas que Honduras venía arrastrando, especialmente en materia de dictaduras y en materia de gobiernos de larga data, golpes de Estado entre ejecutivos y presidentes y expresidentes que se venía dando en los últimos 30 años previo a eso. Entonces, un poco esta reforma crea algunos artículos específicos porque, mira, el venir de gobiernos militares, que dicho sea de paso, es importante mencionar, a Honduras no le molesta el militarismo ni le molesta el control militar. Era como una opción viable siempre y cuando los militares generaran ciertas garantías, y es ahí donde en la Constitución se incluye que los garantes de la Constitución son las Fuerzas Armadas de Honduras, que ellos velarán por el respeto a la alternabilidad del poder, porque ese es uno de los problemas que Honduras venía arrastrando. Teníamos presidentes que se sostenían en el poder por 8, 10 años. Las Fuerzas Armadas asumen un rol más allá de garantista. Si alguien quiere violar algunos de los acuerdos plasmados en la Carta Magna, entonces ellos podían ejecutar nuevamente golpes de Estado y acciones de ese tipo. Y es ahí donde nace la ley electoral, eh, que en algún momento en sus procesos de reforma incluyó el nombre de la Ley de Instituciones Electorales y Políticas de Honduras, hasta su última reforma en 2021 que lleva por nombre la Ley Electoral de Honduras, donde se ha venido buscando de alguna manera la democratización del sistema partidario y sistema electoral del país. Sí hay que ser franco en eso. Honduras da tumbos en materia electoral, teniendo en cuenta que no existe una claridad muy específica de lo que estamos buscando en términos democráticos. Creo que uno de los grandes vacíos es que no se ha logrado definir bajo un concepto hondureño a qué le llamamos democracia y qué es la democracia, pese a que el artículo 4 de la Constitución habla de una democracia representativa y de una democracia constituida por tres poderes. El funcionamiento no se ha dado bajo el segundo contexto, digamos. Parte de las debilidades en las reformas electorales es que nosotros tenemos un sistema electoral presidencialista, y que ese sistema presidencialista, al igual que los países de Centroamérica, hace que gire la ejecución y el control del poder alrededor de esa figura presidencial, y por ende los poderes del Estado, aunque constitucionalmente no deberían estar sujetos, terminan ejerciéndose bajo alguna sujeción política de la presidencia. Entonces, digamos, parte de los grandes problemas que también han sido en algún momento beneficiosos ha sido cómo en Honduras se ejecutan los procesos electorales. Honduras creo que es casi el único país de América Latina donde los procesos electorales actualmente están siendo ejecutados por los partidos políticos. Y dicho sea de paso, están siendo administrados ahora mismo también. Digamos, la institución electoral llamada Consejo Nacional Electoral está regida de manera tripartita por los tres partidos políticos más votados en la última elección, que en teoría sugiere relevos de poder si las conjugaciones políticas del poder cambian, pero en este momento pues los tres partidos mayoritarios son los que la administran, y estos tres partidos son los que ejecutan el proceso electoral a través de las juntas receptoras de votos, a través de algunos
de algunos procesos de control administrativo de las elecciones. Permíteme un segundo. Y ya, perdón por el ruido de fondo, que estoy en casa y vamos de salida del país, entonces ya sabes esos relajos. Eh, y bueno, parte de los grandes vacíos es que en Honduras durante mucho tiempo se habló de mesas electorales receptoras, ahora se habla de juntas receptoras de votos. Estas también están conformadas por la representación de los tres partidos mayoritarios. Entonces tú ves que ellos lo administran, ellos lo ejecutan, ellos cuentan los votos, ellos llenan el acta y ellos emiten la declaratoria de gane, ¿no? Entonces en ese juego político existe un alto nivel de desconfianza en el proceso electoral y que si bien estas reformas electorales de último minuto en 2021 sugerían de alguna manera que iba a haber menos posibilidades de fraude, hace que se evolucione esa posibilidad de controles unitarios a controles vía acuerdo político y evidentemente genera de alguna manera crisis postelectorales, que eso es lo que Honduras ha vivido en 2013, 2017, que 2021 no se vivió a causa de una votación masiva y eso fue lo que genera que no haya un conflicto postelectoral en Honduras, que hubo una votación sumamente significativa de los hondureños inscritos en el padrón electoral y bueno, algunas de las cosas beneficiosas que las reformas electorales en el tiempo nos han dado. Honduras tiene un sistema partidario abierto, entonces digamos, o sea, hay libertad a la inscripción de partidos políticos, eh, tanto en periodos electorales o en ciclos electorales como en ciclos no electorales. Entonces, digamos, eso ha ayudado de alguna manera a democratizar, entre comillas, porque hasta hace poco Honduras funcionaba alrededor de un bipartidismo, ahora hay un tripartidismo marcado, y ese bipartidismo utilizaba de alguna manera los partidos minoritarios y se prestaba mucho a la creación de partidos para que sirvieran a los intereses de partidos mayoritarios. Hoy por hoy, las reformas electorales, si bien garantizan la libre creación de partidos políticos, pone algunos controles, especialmente en la existencia de estos. Digamos, si no se cumplen ciertos requisitos postelectorales, estos partidos son cerrados, que es cumplir una cuota de 65,000 votos mínimo, obtener un diputado o un alcalde que les permita la existencia como partido político. A lo largo de estos últimos 20 años en las reformas electorales también se ha incluido la figura de la deuda política, digamos, los fondos públicos son los que financian primariamente a los partidos políticos. Esta idea era un poco liberar de la inversión de sectores económicos o del crimen organizado el financiamiento de campañas y de partidos políticos, pero que en el camino también se convirtió en un buen negocio para la creación de partidos, digamos. Habían partidos que no lograban una participación significativa, pero sí lograban una distribución de cuota vía deuda política financiera bastante alta. Entonces, se volvió un negocio crear partidos políticos con estas reformas electorales. Se evoluciona de un porcentaje a un valor bruto por voto obtenido. Eso también limita el interés de algunos en crear partidos políticos. Eh, Creo que algunas cosas importantes que han surgido en las últimas reformas es la incorporación del lector biométrico en el día de elección. Esto te permite evitar la transfugancia de votos y también la duplicidad de votos porque vía sistema y registro dactilar y biométrico, una persona que vota ya no puede volver a hacerlo, se bloquea del sistema. Eso es bastante oportuno en un país donde los principales retos o digamos los fraudes mencionados se dan en esas juntas receptoras de votos, que es donde se adultera el conteo de votos o se duplica según el movimiento del partido que mayor financiamiento tenga el día de las elecciones.
Y como para concluir este debriefing rápido, creo que el tema de la veeduría y la auditoría de los procesos electorales, que ahora es como más, está como más definido dentro de la ley electoral, abona. Sin embargo, se ha evolucionado de una veeduría ciudadana directa a una veeduría ciudadana satelital, digamos. Antes las personas que hacían observancia electoral estaban junto a los miembros de las mesas electorales observando el procedimiento. En las reformas electorales actuales se les ha puesto una distancia límite de unos 5 a 7 metros de distancia de la mesa, lo que evita que de alguna manera se pueda ver en su totalidad lo que está pasando. Sin embargo, sigue existiendo la observación ciudadana, la observación de internacional, y eso creo que es un valor importante al proceso electoral. Creo que a priori eso es lo que pensaría en materia de reformas electorales. Uno de los vacíos es que las reformas electorales en Honduras se hacen coyunturalmente, Gustavo. Digamos, no tienes un plan claro de construir una ley a largo plazo que pueda ser útil al país en 20 años, sino que las reformas electorales se van desarrollando conforme los juegos y negociaciones políticas, las componendas políticas y los intereses de los partidos mayoritarios. Entonces eso te genera que tengas leyes relativamente transitorias y que te genere cambios del juego cada 4 años, digamos. Se aprobó la ley electoral un día antes de las convocatorias de la elección general en 2021. Eso hizo que se improvisara mucho porque al final el Consejo Electoral tuvo que cambiar todo su cronograma de trabajo hacia una nueva ley con otros parámetros y ahora ya estamos hablando de una nueva ley. Entonces, digamos, no existe una estabilidad jurídica en materia electoral en Honduras y eso siembra las dudas de cómo los procesos se pueden ejecutar porque al final las reformas que se promueven comúnmente se hacen de último momento y eso también genera desconfianza en el pueblo hondureño. Digamos, hay mucha politización del proceso. Ujú. Bien, Luis, ¿cómo está el tema de la elección de magistrados? Digamos, se acaban de elegir los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta elección, por ser una elección de segundo grado, tiene un ingrediente altamente político y de interés partidario. Eh, Creo que uno de los principales retos que hubo fue que era la primera vez que se elegía una Corte Suprema de Justicia, no en el marco de un bipartidismo, sino de un tripartidismo. Y eso te generó que la negociación fuera diferente de lo que se había hecho en los últimos 20, 30 años. Entonces, digamos, eh, parte de la preocupación era cómo se iba a lograr un consenso que paradójicamente no fue tan complejo lograrlo, digamos, fue más tensa la elección de la Corte Suprema en 2018 que la que fue ahora en 2023 y en 2018 había solo bipartidismo, entonces digamos, hubo mayor fluidez en la forma de llegar a acuerdos por parte del tripartidismo. Y lastimosamente se hizo una distribución de la Corte Suprema de Justicia, cosa que desde la ley orgánica de la misma institución no debería existir. Digamos, lo que deberíamos tener es una Corte Suprema independiente, una Corte Suprema con un interés de impartición de justicia y no precisamente a la protección de intereses políticos. Pero digamos, ese problema que se solventó de una manera no tan conflictiva como esperábamos, se ha trasladado ahora a la elección del fiscal general de la República. Estamos en proceso de evaluación de candidaturas y ahora la gran preocupación es que hay dos cargos a elegirse entre prácticamente cuatro partidos políticos. Entonces, eso desde ya está generando la sensación de que no va a ser fácil y digamos, el interés del partido en gobierno de imponer un fiscal general también puede generar una crisis innecesaria, digamos. Si nosotros vemos lo que acaba de pasar en el Congreso Nacional de la República, que la simple adhesión al banco o al sistema de la CAF generó un conflicto que estancó al Congreso Nacional por más de 40 días,
esta elección del fiscal general, si tiene intereses netamente partidarios o de imposición del partido en gobierno, puede generar cierto nivel de conflictividad. Entonces, digamos, parte de lo que nosotros hemos estado considerando y hemos estado trabajando es poder construir una ley de servicio civil, digamos, creo que eso es importante, el poder tener mecanismos de elección más allá de los requisitos mínimos que plantea la Constitución de la República y la ley orgánica del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, poder tener un perfil un poco más amplio y predeterminado de lo que se busca en materia de elección de funcionarios públicos. Entonces, digamos, ahí tenemos un reto. Otro tema importante que creo que debemos analizar, permítame. Y digamos, otro de los retos que creo que deberíamos solventar es encontrar otro mecanismo legal, digamos, para estos procesos de elección. Digamos, ya el nivel de credibilidad de los procesos es muy bajo, porque evidentemente tienen un tinte político. Y segundo, porque al final la ciudadanía entiende que el proceso se convierte en un proceso netamente de interés político y no de interés colectivo. Entonces, digamos, ahí hay muchos retos que solventar. Estamos sobre la marcha en el proceso de elección de fiscales. De una u otra manera va a haber una elección, eh, 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 pero claramente bajo un posible conflicto político que no abone a una elección transparente o por meritocracia. Entonces, digamos, parte de lo que nosotros hemos estado trabajando es sembrar vía incidencia la base de la necesidad de mejorar los requisitos constitucionales. Digamos, hemos hecho un estudio comparativo entre países de América Latina y Honduras. Costa Rica plantea 14 requisitos constitucionales para la elección de un fiscal general, Honduras 3. Entonces, digamos, ir mejorando los perfiles de tal manera de obligar a los políticos a tener que elegir en el marco de mejores capacidades y no de intereses específicos. Pero bueno, es parte de todo el trabajo que hay que hacer. En descargo de eso, Honduras es un país en construcción, entonces creo que todavía puede haber un margen de trabajo para lograr mejores resultados. ¿Mm? ¿Cómo, cómo ves este fenómeno de la corrupción y el crimen organizado, que es un fenómeno de toda la región? Eh, ¿De alguna manera condiciona la gobernabilidad de Honduras? Totalmente, es que digamos, el crimen organizado y la corrupción han permeado todas las estructuras del Estado, las estructuras políticas, las estructuras incluso sociales u organizacionales. Entonces, digamos, eso te genera un nivel de gobernanza muy bajo, un plan de país muy poco estructurado, si es que existe alguna idea de lo que se debe atender, y también te genera de alguna manera muy malos resultados de país. Y ahí sí hay que ser honesto, digamos, el tema de crimen organizado y el tema de corrupción es uno de los grandes vacíos o problemas que no se ha podido solventar en el país. Eh, el simple ejemplo de tener un expresidente en un proceso judicial en Estados Unidos te demuestra de que este tema es un tema delicado en Honduras y que, claro, impacta en la agenda del país. Entonces, digamos, se considera de que el nivel de corrupción está tan impregnado en todos los niveles y estructuras del Estado que ya se ha convertido en una red que tiene vínculos con el crimen organizado y por ende es muy difícil generar una evolución, una reestructuración de país bajo ese contexto. Bien, ¿cómo, cómo está este tema de la aprobación por parte de Honduras del Acuerdo de Escazú y las cuestiones ambientales, cuestiones de minería y demás? No, digamos, Honduras firma cualquier tratado internacional y convenio que se le ponga por enfrente, ¿no? Que lo cumpla o que realmente tome en consideración las recomendaciones es una realidad eh, tangible, eso no pasa. Y digamos, ahora mismo la preocupación que hay en materia de recursos naturales y minerales es el acuerdo que se está haciendo con China. Digamos, se considera que parte de esos
convenios firmados con China incluye la extracción o la permisibilidad del uso de los recursos naturales del país. Desconocemos las condiciones bajo las cuales se está dando esto. Honduras ha tenido también grandes problemas en materia ambiental y la Defensoría del Ambiente en Honduras es un ejercicio muy peligroso que cobra vidas. Entonces, digamos, me parece que ese es un tema que no se está abordando, que es un tema que no se está discutiendo, que es un tema que no está priorizado por parte del actual gobierno, aunque si lo vemos en materia retrospectiva, nunca ha sido un tema de interés del país. Honduras ha venido sufriendo impacto muy fuerte por parte del cambio climático y nos iniciado procesos de preservación de recursos naturales. Nos encontramos ahora mismo en un proceso de sequía muy fuerte, incluyendo ríos primarios en Honduras y no existen medidas de mitigación para esto. Entonces creo que en materia ambiental y climático realmente no existe ni siquiera una idea clara de lo que se quiere hacer. Bien, de mi parte, esta fue la última pregunta. Te agradezco el tiempo dispensado, Luis. Y algo que quieras agregar, alguna propuesta para que estos problemas se vayan solucionando. ¿Cuál sería el camino? Honduras necesita un gran diálogo, Gustavo. El problema es que estamos demasiado sectorizados, estamos demasiado partidizados y eso no nos permite avanzar en una agenda conjunta. Yo creo que mientras Honduras no entienda de que pese a la ideología y pese al color político, los problemas nos impactan a todos y no se promueve un diálogo inclusive alrededor de eso, no vamos a avanzar. Yo creo que ese es nuestro gran problema. Estamos viendo los problemas desde la posición política en la que se encuentra cada quien. Bien, muchas gracias. Gustavo, un gustazo.